Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto viene bastante bien cargadito, y es que vamos a escuchar a pues básicamente dos madridistas de alguna manera diferente, vamos a llamarlo así, diferente. Y mira que yo no soy de quitar y poner carnets porque me parece patético. No somos realmente nadie para nosotros poder, pues, de alguna manera tener la voluntad o la potestad de decir, mira, este señor no es madridista, este sí es, aquel no es, ¿no? No creo que sea el caso, pero hay cosas y hay gente que definitivamente necesita una pequeña enjabonada. Estoy viendo que estoy como falto de iluminación, voy a ver si intento corregir eso ahorita un momentico mientras escuchamos el primer video, ¿no? Pero bueno, chicos, la verdad viene bastante cargadito porque lo que les digo, hay una gente que dice ser madridista, pero lo escuchas y dices, es imposible, es que es imposible, así de sencillo y así de claro. Vamos a arrancar porque no estamos para perder muchísimo tiempo, y ojo a este clip que vamos a colocar en primera instancia, y es un muchachito, un jovencito en categorías inferiores del fútbol español pegando un rajadón absolutamente importante. Vamos a darle play. Estamos con Nico de San Andreu. Oye, estaba pidiendo la hora al español. Nico Garrido, sí señor. Sí. Estaban muy apretados arriba. Creo que nosotros lo hemos hecho muy bien. Han sufrido y tenemos que seguir así hasta mañana. Igualar ahí en los últimos minutos a un español no es fácil, ¿eh? Qué bien, qué nivel tenéis. Entrenáis mucho, ¿verdad? Para conseguir esa compenetración dentro del campo, ¿no? Sí, eso gracias a nuestro entrenador que nos aprieta, nos exige y todo esto. Y Pero disfrutáis, al final es para pasarlo bien también esto, ¿verdad, Nico? sí, ¿Tú de qué equipo eres, Nico? del Barça. ¿Del Barça? Lo tienes aquí para enfrentarte contra ellos si se puede, ¿no? ¿Te hace ilusión? Hombre, claro, les tengo rabia. ¿Rabia? Ahí va. Me hicieron fuera. ¿Cómo? Me hicieron fuera. Te dejaron fuera. Tú jugaste en el Barça, ¿no? Ahí va. Años. Con 7 me ficharon, creo. Sí, con 7 me ficharon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Nico? Aún me lo tienen que explicar, cuando sea más grande me lo explicarán. Yo no sé. Que te sirva para aprender y ¿Qué te para dice papá, mejorar. por ejemplo? Papá y mamá, ¿qué te dicen? A ver. Que da igual que te hayan hecho fuera, que tú sigas jugando como tú creas y que te lo pases muy bien. Nico, pero ¿cuántos años tienes tú? 10. 10. ¿Cuánto te queda en el fútbol? Todo. ¿Tú sabes las vueltas que da la vida? Sí. Si sigues trabajando y sigues haciéndolo bien, pues mira, si ya se fijaron en ti una vez, ¿por qué no va a pasar otra vez? ¿Eh? Sí. Pero lo de Tirce, nada. Estás jugando en San Andreu con tus amigos, estás disfrutando del fútbol y ya te digo, si tú disfrutas y te lo pasas bien, seguramente que vas a alcanzar tu mejor nivel, seguro. Yo estoy muy feliz aquí en San Andreu, mucho. Eso es lo más importante. Pues eso es lo más importante, te tienes que quedar con eso. Ya disfrutarlo. Vale. Ánimo, ¿eh? Oye, te voy a preguntar, ¿quién es tu ídolo? Que me lo digas, a ver. Carles Puyol. Puyol. Carles Puyol. ¿Sí? ¿Qué destacarías Casi de nada. su juego? Es muy contundente y me gusta mucho cómo manda y dirige el campo. Pero tú a él no lo has visto jugar mucho, Nico. Pero lo veo en vídeos de YouTube, ¿Ves? como Puyol y Lo que tú decías. me inspiro. Soy la leche, ¿eh? Uno me dice Cristiano, otro me dice Ronaldo Nazario, tú me dices Puyol, pero a ver, si no es de vuestra generación. Pero ¿Qué lo pasa? ¿Que ya no hay ídolos ahora? ¿No hay ídolos, Nico? Bueno, la Lamine Yamal a mí me gusta un poco, pero ahora no sé qué le ha pasado. Uy, wow. ¿Qué crees que le ha pasado a Lamine? A ver. Que tiene 18 años y se cree Messi. Bueno. No vamos a ser tan duro con él, ¿eh? Que es muy difícil lo que hay. Mucho como es. A mí me gusta cómo juega y todo esto. Es muy bueno. Vamos a dejar la entrevista aquí porque nos va a quedar ratito en que no queremos llegar, Nico. Eres un Estamos fenómeno. metiendo en uno. ¿Por qué hablas tan bien? ¿Cómo es esto? A ver, ¿por qué te desempeñas tan bien con la cámara? ¿Alguna vez te han hecho una entrevista a ti ya? No, nunca. Es la primera que me Me alegro, Pues no está nada me mal, alegro ¿eh? haber sido Pasa la el primero primera. que te haya entrevistado, Nico. Sí señor, Nico Garrido. Fuerza, ¿eh? Y a seguir. Y a disfrutar del fútbol. Nada de tristeza, nada de eso, ¿eh? Vamos, grande, ¿eh? Enhorabuena. Sí señor. Bueno, Es que es absolutamente maravilloso. Y mira que el niño dijo muy claramente que es del Barça y bueno, que les tiene rabia ahí, obviamente es un niño, pero les ha cantado las 10.000 al señor Lamine Yamal. Es que de verdad, mira, hace unos meses estábamos hablando de Lamine Yamal, me incluyo y creo que voy a dar un paso atrás y voy a decir que me equivoqué, que decía que este muchacho había dado ese paso que era muy difícil verlo atrás. Obviamente también es muy pronto para decir que ya está acabado, pero la regresión es por lo menos importante, ¿no? Vamos a seguir y en este caso vamos a escuchar este clip del supuesto madridista que, muchachos, de verdad, a mí es que me tiene que explicar cómo alguien sale con una barbaridad como esta. Es que me parece absolutamente de loco. Yo lo escucho y digo, este señor y yo no podemos estar dirigiéndonos hacia el mismo club en ningún sentido. Ojalá, te lo prometo, y de verdad, de corazón lo digo, ojalá destituyan a Xabi Alonso, destituyan a Slot, Xabi Alonso se vaya al Liverpool, gane la Premier y la Champions este maldito año. Ojalá. ¿Qué dices? Aunque sea contra el Madrid, sí, me la pela. ¿Qué dices? Nos gane en la final si hace falta. Y que le den culo a todo el mundo. Ya están los huevos, tío. O sea, ojalá, te lo prometo, A ver, ¿qué les puedo decir, muchachones, al respecto? Bueno, me entró una llamada y tuve que hacer una pequeña pausa, pero muchachos, es que te pones a pensar y una cosa es que le tengamos aprecio a Alonso y toda la cosa y
Pero el día que destituyan a Xabi Alonso, que para mí está más cerca que nunca, y entren Arbeloa y Alonso se convierte en un rival en el Liverpool, yo cómo voy a desear que al Real Madrid el Liverpool le gane la final de la Champions. O sea, es que de verdad yo no me lo explico, no le encuentro ningún tipo de sentido. Se me olvidó cómo se llama este hombre, ya hemos reaccionado a algún video de este hombre en este canal y de verdad me parece absolutamente injustificable. Te pones a repasar cada una de las cosas que dice y cada barbaridad que dice es más lamentable que la anterior, porque repito, está bien, le tienes cariño a Xabi Alonso, probablemente Alonso sea una víctima de todo esto. Yo creo que muchos de ustedes se habrán dado cuenta que para mí Alonso está siendo una víctima y ustedes saben que soy muy aloncista. Pero es que de verdad, el día que salga Alonso y que entre otro entrenador, yo voy a estar con Arbeloa, con el que esté a muerte, y el Liverpool y Alonso en su Liverpool, si eso termina sucediendo, es que le pueden dar por donde ustedes saben. No, es que de verdad me parece impresionante. No sé qué opinan ustedes, tal vez yo esté equivocado y lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Pero yo voy a seguir apoyando al Madrid de Arbeloa, como si sale a entrenar al Real Madrid este hombre que estamos viendo ahora en pantalla. Voy a estar con Quillo Barrios y su Real Madrid. Quiero cerrar con este clip porque también me pareció bastante interesante para colocarlo aquí. Sabe que les han pillado. Sabía, evidentemente, que le iban a sacar los 60.000 euros por aloe vera. Sabe que los informes no existen y que el juez ya también sabe que no existen. Que va a caer. Entonces, se ha movido muy bien fuera del campo, Joan Laporta y el FC Barcelona. Han ido al poder, a abrazarse al poder para que el poder les salve. Si el proceso judicial me deja mal parado, por lo menos que me quede el poder. Y si el proceso judicial me deja en el alambre y el poder tiene que tomar una decisión de ver si me castigan a nivel futbolístico o no, por lo menos me abrazo al poder y así a lo mejor no me castigan. Joan Laporta, aparte de ser un populista y tal, es un tipo inteligente dentro de lo que es el mundo de la traición. Es un miserable. Y por eso a mí siempre me dolerá que Florentino Pérez entendiera que había que hacer negocios con este tipejo, ¿no? No puedes hacer negocios con un tipo que da estos discursos sudado como un cerdo y después de haber, vete tú a saber que había tomado a Joan Laporta. No puedes ir de la mano con un tipo que da esta imagen tan bochornosa y tan lamentable. Yo he estado en barras libres y el peor de todos no estaba peor que Laporta. Y a lo mejor luego Laporta no bebió ni un triste vaso de agua. Y ya es que es así, lo cual es más grave para él, porque ya estamos hablando de que este hombre necesita ayuda psicológica, que es posible, no te digo yo que no, pero no puedes hacer negocios con este tipo. Habla desde el odio. Y habla, dice que Real Madrid Televisión intenta intoxicar, no sé qué tal. ¿Qué es lo que hace Laporta? Nada más que intoxicar, nada más que gritar, nada más que malmeter, nada más que insultar, nada más que intentar confrontar. Ahora es el momento de contestarle. Y como dice Víctor Font, seguramente, sea el momento de romper relaciones. Es que es absolutamente maravilloso. Mira, es difícil colocarle ni una coma a este tipo de discursos, muchachos, porque es una realidad. Mira, una de las cosas que probablemente vayan a perseguir a Florentino es que si a Florentino le hubiéramos quitado los últimos 2 años, probablemente muchos factores deportivos, a nivel social y muchas decisiones que probablemente se haya equivocado, y Florentino sabe que se ha equivocado, aunque parece ser el tipo de persona que no lo reconoce y va a ir a muerte con sus ideas, y me parece estupendo porque es algo que, por ejemplo, al día de hoy le pido yo a Xabi Alonso, pero muy probablemente a Florentino le vaya a perseguir toda la vida esta etapa absolutamente lamentable con un Laporta que, bueno, ha llamado directamente corrupto al Real Madrid, y para mí ese tipo de cosas, muchachos, es que es absolutamente imperdonable. La frase que también creo que va a perseguir a Florentino durante lo que le queda de carrera con el Real Madrid, y espero que enderece el camino y que sea mucho más, es aquella de necesitamos un Barça fuerte. Y es llamativo que justo después de que el Barça pues rompe de alguna manera la relación con el tema de la Superliga, es llamativo, por lo menos llamativo, que el Real Madrid haya adoptado otra postura en el caso Negreira, una cosa que siempre hemos pedido, que más allá de los videos de Real Madrid Televisión, el club terminara por hacer algo, ¿no? No sé si estoy equivocado, repito, pero me parece absolutamente maravilloso, y no es para atizar a Florentino, es para intentar que, bueno, él no va a ver mi video, pero sí algún video de otro youtuber, que es el momento, muchachos, de dar un paso al costado con esta gentuza, y que en la vida a Florentino se le vuelva a intentar siquiera acercarse a esta gentuza, porque definitivamente el hecho de que te vinculen con este Barcelona, con un tipo como Laporta, ya debería ser por lo menos preocupante para un tipo como Florentino. Gracias por acompañarme a La Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.